Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos. Esto es Fórum Académico y soy Wilmar Campo. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un concepto de la administración tributaria respecto a la retención en la fuente y el momento en que ésta debe considerarse causada. Resulta, a raíz de una consulta planteada a la administración, ella responde con el oficio 061-267 del pasado 30 de octubre. Frente a la consulta planteada específicamente, se relaciona con un contrato que tiene condiciones suspensivas, es decir, un contrato donde se cancela por parte del operante una retención en la fuente a futuro, siempre y cuando se cumpla una condición determinada. Entonces sale la consulta, ¿cuándo se debe causar la retención en la fuente? ¿En el momento en que se da el anticipo, en el momento en que se da el pago o en el momento en que se registra, digamos, el hecho económico? Al plantearse estos escenarios, la administración tributaria lo que hace es un recuento sobre los momentos en que jurídicamente nacen las obligaciones y contablemente se registran. Establece el artículo 1626 del Código Civil que el pago es la prestación de lo que se debe. En ese orden de ideas surge la retención en la fuente como una necesidad de originarse en el momento en que el pago se manifiesta como un ingreso para quien lo percibe. Obviamente, en materia contable estamos frente al asunto de la causación de los hechos económicos. El registro contable obedece al sistema de contabilidad de causación y por tanto el reconocimiento contable implica el abono en cuenta. Abonar en cuenta es reconocer la obligación o reconocer un derecho registrado en la contabilidad. En algunos aspectos la retención en la fuente ha de causarse en el momento en que ocurra el pago, no el abono en cuenta. Casos puntuales, por ejemplo, suceden con el pago de intereses por rendimientos financieros, el pago de dividendos decretados que sean grabados, el pago, por ejemplo, de los ingresos laborales. Es en el pago donde surge la retención en la fuente y obviamente las entidades del sector público que manejan el sistema general de caja y que manejan recursos del sistema presupuestal nacional, del sistema presupuestal colombiano, ese tipo de entidades manejan la retención en la fuente de caja, es decir, al momento del pago. En los demás casos tenemos causación. Pero la consulta del contribuyente va más allá y dice, mire, yo tengo un contrato en el que cedo unos derechos. Entonces la retención en la fuente, ¿dónde la causo? A sabiendas de que la cesión de esos derechos implica que se den ciertas condiciones. Lo que establece la administración tributaria es identifique el momento del pago y si en ese pago se da, aun cuando no se hayan cedido, digamos, las responsabilidades que se desprenden de la cesión de los derechos, ahí se debe causar la retención en la fuente. Independiente de que más adelante, por alguna circunstancia, ese negocio tenga que reevaluarse o retrocederse o simplemente dejar sin efectos. Allí ya estaríamos frente a una devolución de retención en la fuente por improcedente y hay una norma que así lo establece. Cuando se da una retención en la fuente sobre un pago de lo no debido o una retención practicada en exceso. Recordemos que el artículo 6 del decreto 1189 de 1988 establece el procedimiento para actuar en consonancia. Lo otro es determinar las diferencias entre pago anticipado y pago de una obligación. El pago de la obligación supone que se genera un ingreso para la persona que recibe el ingreso. Al generarse ese ingreso es gravado en materia fiscal a menos que haya una norma que lo exima y por tanto allí se está dando el hecho para causar la retención en la fuente. Diferente en el pago anticipado. Recordemos que en el pago anticipado no hay un ingreso para quien lo percibe. Tributariamente no se da porque lo que está recibiendo son recursos para adelantar una gestión y por tanto no encarece su patrimonio. Condición para que el ingreso sea sujeto a retención en la fuente, pues que sea gravado en la medida en que ese ingreso produce un incremento en el patrimonio de quien lo recibe. Es gravado porque la ley lo determina o podrá ser no gravado si la ley establece una exención o un trato especial. En ese orden de ideas, ha de tenerse en cuenta que en los pagos anticipados puede operar la retención en la fuente si el ingreso es gravado. En los anticipos no opera la retención en la fuente porque no hay como tal un ingreso en materia fiscal. Y pues la condición de un contrato que establece un pago pero que queda sujeto a ciertas circunstancias posteriores, la retención en la fuente se dará en el pago
aun cuando la circunstancia posterior pueda objetar o pueda dar al traste con el negocio jurídico y se puede rescindir, por ejemplo, el contrato. Ya allí operará la devolución de la retención bajo el decreto que les había mencionado anteriormente. Si ustedes quieren vivir informados, pues visiten siempre nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.